llega La Balanza. Una entrega más de La Balanza, el programa institucional de Colmundo Radio, en donde hacemos análisis acerca de la realidad nacional e internacional. Hoy nos acompaña el doctor Juan Gabriel Uribe Vegalara, abogado de la Universidad de los Andes, exministro de Estado, exdirector del diario El Nuevo Siglo, asesor especial del presidente de la República en el gobierno del doctor Pastrana, negociador de paz entre los años 1998 y 1999, y contamos en el estudio con la presencia de 3 abogados de distintas tendencias y orientaciones y de distintas universidades. Camilo Rubiano, abogado de la Universidad Javeriana; Camilo Ramírez, abogado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y Felipe Abello, abogado de la Universidad Javeriana, estudiante igualmente de la maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Con ellos vamos a dialogar acerca del proceso de paz, de esta suspensión que se ha producido en los últimos días como consecuencia del secuestro de un general de la República y de sus acompañantes. No sabemos si ya para el momento en que ustedes escuchen el programa el general haya sido liberado, no lo sabemos, pero de todas maneras es muy importante que veamos el futuro del proceso de paz. Si tendrá futuro ese proceso o no, qué va a pasar con el cese bilateral al fuego, y que es una propuesta que tienen las FARC, en fin. Comencemos con el doctor Juan Gabriel Uribe. Bienvenido a La Balanza, doctor Juan Gabriel. Pues muy buenas a todos los oyentes, y obviamente al panel, y al doctor José Gregorio, y a todos los abogados aquí presentes para entrar en este debate tan importante del proceso de paz aquí en Colombia, que en este momento pues está en pleno furor, y que desde luego está pues sometido a esta circunstancia adversa en estos momentos. ¿A usted no le parece, doctor Juan Gabriel, que este secuestro del general Alzate es muy raro, muy extraño? Es un secuestro del que no todos estamos convencidos. Pues me parece que más que la causa, me interesa en este momento ya las consecuencias. La situación actual. La situación actual, en la medida en que indudablemente hay una expresión clara de las FARC por primera vez en mucho tiempo, cosa que incluso me ha sorprendido después de haber estado en varios y en tantos procesos de paz. Pues ciertamente un trofeo de semejante nivel, un general de la República en servicio activo, actuando pues propiamente dicho en el territorio de operaciones, es secuestrado de alguna manera pues por las FARC, y lo que produce inmediatamente las FARC es una opinión y una conducta tendiente a la liberación, cuando estamos acostumbrados que este tipo de secuestros pues duraban entre 8, 10, 15 años, como ocurrió pues en otras circunstancias cuando se produjo o liberaciones unilaterales, pero siempre se trabajó sobre el acuerdo humanitario o el intercambio humanitario, de manera que si esto llega a buen fin, como parece que va a ocurrir, pues un acto diferente a lo que hemos venido ocurriendo, mucho menos con la categoría del personaje que habían secuestrado. Bueno, el fiscal general habló no de secuestro, sino de una retención indebida o de una retención ilegal, a la luz, dice él, del derecho internacional humanitario. Él dice que no hay secuestro, y hay una tendencia a pensar que no se trata de un secuestro, sino sencillamente de un prisionero de guerra, porque se trata de un general de la República y estaban enfrentadas las partes, y aunque él fue de civil, etcétera, era un general. Entonces, ¿cuál es su concepto a ese respecto? ¿Sí es un secuestro o es una retención indebida? No, yo creo que sí está marcado desde el punto de vista jurídico. Yo creo que está marcado indudablemente dentro de los cánones del derecho internacional humanitario, es decir, que había un objetivo militar en combatiente, en este caso nada menos que un general de la República, en servicio activo. Indudablemente pues hay una circunstancia propia del derecho internacional humanitario que Colombia pues ha firmado desde hace ya bastante tiempo. Ya la connotación propiamente dicha, terminológica de secuestro, plagio, retención, pues me parece un poco
digamos, inane frente a la circunstancia propia que el hecho está gobernado por el derecho internacional humanitario. Bueno, ¿qué dicen nuestros abogados sobre ese tema? Camilo. Para mí, pues, respecto al tema del secuestro del general Zate y los acompañantes, la abogada Gloria Alcira Urrego y el sargento Jorge González. ¿No era un cabo? A mí me parece Sí, un cabo. Jorge González. Sí. Me parece que es otro hecho negativo por parte de las FARC que vuelve y confirma a los que no estamos de acuerdo con este proceso de paz, que las FARC tienen poca voluntad de realmente firmar y llegar a la paz. Y además esto es una consecuencia de que el gobierno desde el comienzo no impuso unas condiciones claras y no le ha dado cumplimiento y no le ha exigido a las FARC. Las FARC se comprometieron a que no iban a secuestrar. Para mí esto es un secuestro, esto no es una retención indebida, y además hay un secuestro porque hay una civil ahí, la abogada es una civil y hay un claro secuestro si hacemos una distinción entre el general y la abogada entre el derecho internacional. Pero para mí lo grave acá es otra vez que las FARC no tienen una voluntad de paz, que las FARC nos mandan otra vez el mensaje de que nos están engañando allá desde La Habana, están disfrutando de un receso y me parece muy grave esto, que el gobierno no le haga unas exigencias claras a las FARC para que respeten y además lleguemos a esa paz y no se burlen más de Colombia. Bueno, pero pensemos en lo que viene. Vamos a suponer que se libera al general, a la abogada, al cabo, a los 2 militares que habían secuestrado en el curso de la semana anterior. En fin, supongamos que se produce la liberación. ¿Qué viene, doctor Juan Gabriel? ¿Qué cree usted que venga a continuación? ¿Se reanudan las conversaciones ya con paso más firme? ¿Le van a hacer exigencias de las que habla Camilo a las FARC? ¿O qué irá a pasar? No, yo creo que indudablemente que digamos, es un golpe fuerte, si eso llega al proceso, no, a los enemigos del proceso. Es decir, si evidentemente se va a producir una liberación, o se ha producido o se va a producir una liberación de un, entre comillas, trofeo de semejante índole, un general en servicio activo, cosa que en 50 años no se ha producido en Colombia, después de que en todas las conferencias de las FARC, la primera, la segunda, hasta la séptima y octava, el primer elemento estratégico está determinado por la posibilidad de un secuestro, como quieran llamarlo, de un general de la República. Pues evidentemente que se haya producido y se haya llevado a cabo un desenlace por la vía política y no por la vía, digamos, militar, aunque ciertamente el ejército tiene que seguir el operativo militar hasta el final. Ese es mi criterio. ¿Usted cree que no debe haber un cese al fuego bilateral? No, estas son otras circunstancias diferentes. Yo no creo que va a haber un cese al fuego bilateral. Yo creo que las fuerzas militares tienen que seguir actuando en todo el territorio nacional. Desde luego, la suspensión de acciones ofensivas, que es lo que llaman desescalamiento, que es lo que va a venir, digamos, después de estas circunstancias, pues tendrá elementos propios de simultaneidad. Pero no es necesariamente un cese fuego bilateral, es decir, un cese unilateral de las FARC, pues evidentemente produciría inmediatamente una cese unilateral de la contraparte, en la medida en que no va a atacar a una persona que está en cese de fuego unilateral. Siempre y cuando las FARC cumplieran y que no secuestraran, que no siguieran atacando pueblos, que no siguieran sembrando minas antipersonas como las que sembraron alrededor de una escuela. En fin, tendrían que cumplir. El problema del cese al fuego es la verificación, precisamente por lo que usted está diciendo, doctor José Gregorio. Es decir, cómo verificar cuando se produce una ruptura del cese al fuego, quién la produjo, por qué se produjo, a causa de qué se produjo, en dónde se produjo y cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Para poder producir un cese al fuego cierto, que tenga verificabilidad y verificación, es decir, que se sepa exactamente qué es lo que está pasando, si hay cumplimiento. Si hay cumplimiento y qué está pasando, se requiere no solamente de verificación, sino de localización.
porque la localización de los frentes o de los combatientes es lo único que permite decir en esa área correspondiente, en ese territorio dado, pues sabemos que hay 1000 o hay 800 o hay 200 o hay 500 combatientes en trance de desmovilización, y si pasó a 100 kilómetros o 80 kilómetros, pero no va a ser de ese territorio donde se produjo la ruptura del cese al fuego. Por eso la importancia de la localización para producir verificación. De manera que un cese al fuego bilateral, todavía el país no está en esas condiciones. No está preparado. No puede llegar a ese, y creo que vamos a estar y entrar en una etapa de suspensión de acciones ofensivas mientras se produce desescalamiento de la contienda y de los combates. Aquí llega la balanza.